gracias a todos los que nos están escuchando. 8 de la mañana con 57 minutos. Estamos aquí en el diálogo en Radio I99. Ya no, I99 Media me dijeron el otro día porque es Radio 98.9, canal de televisión en el @ Radio I99 y redes. O sea que Media, así me dijeron y bueno. Pues, ¿Y eso qué es media? No, pero no pronuncie media porque media es calcetín. Media. Es más o menos cuando decían vídeo. Vídeo, claro. Los españoles decían vídeo. Y la sopa de fidio. También. Bueno, con nosotros el ministro, que decimos que es el ministro de, digámoslo así, el ministro que junto con Mónica Palencia es buena la locución de Carla, en que está más en el movimiento. ¿Por qué está más en el movimiento? Hay que decir la verdad. Vino por acá el ministro Luque previo a la campaña electoral y conversamos largamente de los temas de las carreteras. Nos contó que se iban algunas a arreglar, algunas que se iban a concesionar, y ya ven ustedes, el ministro concretamente estuvo más metido en el tema, la vida, digámoslo así, lo llevó a que esté más en el asunto de energía. Y pues le ha tocado bailar. Mírenlo, ahí está, ministro, está saludando la doctora Zaida Rovira, ahí está la ministra también, porque aquí en I99 es donde pasan las cosas, aquí es que pasan las cosas, no en ningún otro lado. Sí, lo sabré yo. Sí, la credibilidad está haciendo sesión de gabinete. Bueno, Roberto, o no nos ha contado que es el próximo ministro usted. No. Él es el ministro de la esperanza. De la esperanza, ministro Luque. Qué gusto, Roberto, de tenerlo aquí. Buenos días, gracias por concurrir. Buenos días, gracias a toda la audiencia de I99, un gusto estar aquí y presto a responder cualquier pregunta que tengan. Muy bien, vamos, ministro, con la más fea. Hace unos 2 meses, Ramiro, te acordarás, Carlita y Daniel, amigos, amigas, entrevistamos, quizás un poquito más, al ex ministro de Energía, al doctor Fernando Santos Alvite, y les preguntamos, ¿habrá estiaje? Todavía no venían los apagones que pasaron en abril, y nos dijo, sí, hay que trabajar para eso. El hombre habló y así, salado el tema, porque comenzaron a venir. Desde entonces no lo hemos visto, nos hemos saludado, y lo hemos visto usted a cargo de 2 ministerios, jugándosela y dando soluciones, algo que le gusta mucho al Ecuador. Al Ecuador le gusta, y esto se lo aprendí yo hace años en una lectura, en un libro que leí de los Kennedy, que decía que el papá de los Kennedy, el embajador Kennedy, le dijo a su hijo cuando fallaron, a John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, fallaron en la invasión a la Bahía de Cochinos, le dijo, y él asumió, y no era culpa de él, fue un error de la CIA, dijo, adelante John, le decían Jack, adelante Jack, a la gente le gusta que la gente asuma su responsabilidad. Usted ha asumido las dos, lo ha hecho muy bien. Cuéntenos, el estiaje, ¿qué estamos haciendo para preverlo? Fue muy duro un país con todos los problemas de seguridad y todo, y encima no teníamos luz por apagones. Cuénteme qué estamos haciendo, ministro. Sí, gracias, Eduardo. A ver, hay varios temas que hay que conversar sobre la pregunta que usted tiene, ¿no? En particular es qué tan predecible es un estiaje. Todos los expertos efectivamente desde enero y diciembre avisoraban un estiaje para la época normal de estiaje, octubre, septiembre. Lo de abril no estaba contemplado de ninguna manera. A pesar de eso, en Masar y Paute, que son nuestro embalse regulador, en potencia no generan mucho, es decir, en megavatios no generan mucho, generan lo suficiente, pero no se compara, por ejemplo, con Coca-Cola, que genera cerca de 1.500 megavatios, pero en almacenamiento de agua es importantísimo. Claro. Entonces, si ese embalse está vacío, es el que regula el sistema generador eléctrico del país, si se quiere. Coca-Cola. Masar y Paute. Masar. Entonces, en ese sentido, lo que yo siempre digo, el déficit no es un número, sino que es variable en el tiempo, porque va a depender de cuánto podamos ofertar. Dependiendo de las condiciones del estiaje, que la manera en que la gente de SELEC lo hace y el SENACE es en estadística. Tienen 60 años de datos y en función de eso dicen, bueno, ¿qué pasa si es un año raro? ¿Qué pasa si es un año promedio? ¿Qué pasa si es un año bueno? Si es un año promedio estaríamos bien con la nueva generación que estamos contratando. Si es un estiaje súper seco, podríamos llegar a tener ciertos problemas, pero nosotros ya hemos activado 200 megavatios en solo mantenimientos y aparte estamos por contratar 437 megavatios
de generación nueva, por un lado. Y por otro ¿Eso lado... es las gabarras? No, el barco generador son 110 megavatios aproximadamente, el resto es generación térmica permanente en tierra, duales o con búnker, que es el combustible, que ahora es más barato. Sí. Pero ahí hay otro tema más. Nosotros gastamos el año pasado, por ejemplo, 273 millones en SELEC, el 2023, en diésel para generación, y eso hay que cambiarlo. La matriz energética es absurda lo que estamos haciendo. Estamos exportando crudo para luego importar diésel, generar una gasolina aquí a medias, y el diésel en parte lo subsidiamos y en parte lo quemamos. Entonces no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Por eso ya aprobamos el reglamento de gas natural. Ese reglamento de gas natural va a incentivar la inversión privada para la importación, el acoderamiento, la industria, el almacenamiento y el transporte y comercialización de gas natural importado. Pero eso no basta. También tenemos que ir a licitar campos de gas natural que están ahí, están disponibles, y tenemos que pasar en paralelo. Hay gente que solo le gusta el tema de la importación, hay temas que solo le gusta el tema de explotar, y yo digo, vamos por los dos caminos, que es lo mejor. Es lo que toca, ministro, porque no puede depender en lo uno del otro. Con esto que me está diciendo usted, ¿cree que no vamos a tener entonces más problemas de apagones? Bueno, es difícil decirlo porque el sector energético está en una crisis que depende de muchas cosas. Por ejemplo, cuando salimos de los problemas de generación, porque el embalse ya estaba lleno, viene una falla a nivel país, en donde una línea de transmisión que falle no debería ser que falle todo el país. Eso no debería ocurrir. Entonces, cuando estamos averiguando, bueno, es normal que existan fallas en una línea de transmisión, porque son estructuras lineales que van por tantos kilómetros, y me dicen todo lo que puede suceder, se puede romper, se puede quemar, puede haber un acto de vandalismo. Igual los sistemas de energía no deberían de ser, vulnerables a este tipo de daños. Aquí lo que pasó es que el sistema de protección sistémica, que es el nombre técnico, un UPS, ¿no? ¿Verdad? Sí, más o menos, de algunas zonas está posiblemente con problemas de calibración, y de paso no se habían hecho la inversión en todo lo que se tenían que hacer. Entonces vemos que el sector tiene problemas en todas sus fases, generación, transmisión, distribución, y muy aparte de eso tiene problemas de corrupción histórica y de falta de planificación que los estamos tratando de corregir. Vamos a hablar de la corrupción. Le voy a hacer otra pregunta. He leído con preocupación algunos analistas y amigos que hemos entrevistado que saben que dicen que la vida útil por el tema de la erosión de Coca-Cola Sinclair tiene entre 2 y 4 años, y que deberíamos comenzar por licitar Santiago y por si acaso. A ver, licitar Santiago y Cardenillo es imperativo y lo vamos a hacer, pero también hay que ser realistas. Esos proyectos en su construcción pueden demorar 4 a 8 años. O sea, no es para ahorita. Sí, el proceso de licitación puede durar un par de años más. Estamos atrasados, no quiero evadir ningún tema. Estamos atrasados en empezar la licitación. Nosotros ya en 2 meses hemos mandado el perfil de proyecto a la Secretaría de Inversión Público-Privada para que se empiece a buscar licitantes. Muchos de esos proyectos ya tienen estudios definitivos, estudios de prefactibilidad y factibilidad, o sea, están avanzados. Hay unos que tienen hasta licencia ambiental. No es que estamos en cero, lo que no se entiende es cómo no se ha ya entrado al proceso de licitación, pero ya estamos en ese camino, pero eso llamémosle mediano o largo plazo. A corto plazo, yo quiero dejar a la ciudadanía tranquila. El tema de la erosión regresiva es un fenómeno que, como el nombre lo indica, en el tiempo va empeorándose. Sí. Y evidentemente nosotros lo que vemos en la parte técnica es que cuando existe un pico de caudal, hay un avance de la erosión regresiva. Cuando sucedió lo de hace como 2 semanas, que hubo unas lluvias importantísimas, se llegó a 3.500 metros cúbicos por segundo y se adelantó 1 kilómetro. Ahora estamos 6 kilómetros de la captación. Lo que estaría en riesgo si esto avanza no es la central, es la captación. ¿Ya? Y eso es importante diferenciar porque... Son 2 cosas diferentes. No, y son diametralmente diferentes. Si es que estuviéramos llegando a que la erosión regresiva va a afectar la central, estuviéramos hablando de otro problema totalmente diferente. No es que no es un problema. Sí, claro, no es que no es un problema que llegue a la captación, sí es un problema, pero es un problema mucho menor de que si llegase a la central. Pero independientemente de eso, a lo que nosotros entramos
para paliar el tema de la erosión regresiva, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos junto a la Unidad Río Coca tienen modelos bastante exhaustivos técnicamente, incluso de laboratorio allá en Estados Unidos, en donde han hecho todos los análisis y en función de esos análisis han hecho un diseño de una estructura que hay que ejecutar y que lamentablemente estaba lista para ser declarada desierto cuando yo entré. Yo he revisado el expediente técnico y ya eso está por adjudicarse ahora y eso va a prevenir que esto siga avanzando. Usted sabe, y habló antes de corrupción, que en el sector público muchas veces se dejan caer los concursos porque no está quien ellos quieren, porque no se trata del gobierno siquiera ni de los ministros, sino los que están en el medio y los empresarios que trabajan en eso, ¿no? Yo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas encontré un proceso listo para caerse de 21 de puentes Bailey, que son los que estamos instalando ahorita en todas las emergencias. Y ahora lo mismo, en el dique seco, digamos, no me consta que puede, digamos, sé que puede ser lo que usted está diciendo, no me consta que en este caso es así, pero nosotros vimos la parte técnica, lo hicimos revisar y dijimos, no, tenemos que seguir con este proceso, porque si no es dilatar más el proceso, que puede durar 1 mes, 2 meses, y de ahí puede avanzar la erosión regresiva en este tiempo. Junio, julio son los meses que más llueven en la cuenca del río Coca. Entonces, el chance de que vuelva a llover más y que exista más socavamiento es importante. No se trata de ser adivino, ni pitonizo, ni tener poderes psíquicos, pero estiaje hay normalmente desde septiembre, ¿verdad? Sí. De octubre, en realidad. Octubre, pero podría ser desde septiembre. Sí. Y está tomando todas las medidas. Hablo de los tiempos que has importado, lo de los 110 watts, todo lo que están recomponiendo va a estar listo por si acaso hasta agosto. No todas, me gustaría decir que sí, pero parte de la energía permanente en tierra sí, la barcaza sí. El gas natural es un proceso que es muy bueno y que es urgente hacerlo. ¿Cuál es el problema, Eduardo? De que ahora tú ves esto y quieres priorizar generación para septiembre, pero en realidad tenemos que atacar todos los frentes porque todo es urgente. Entonces, por ejemplo, este tema de Cardenillo y Santiago, sí, que estamos hablando, indispensable. Digamos, si uno se pone a pensar en los tiempos de proyecto, sí, son 8 o 10 años, pero igual era urgente hacerlo y ya empezar el proceso, porque si no, no lo haces. El gas natural, construir terminales y no resuelve lo de septiembre, definitivamente que no. O sea, el gas natural, importarlo toma su tiempo y aparte construir todas las facilidades para hacer lo que facilita este reglamento tomará su año y medio, dependiendo de la magnitud de los proyectos de los inversionistas privados, pero también era urgente hacerlo. Líneas de transmisión, muchas de ellas están funcionando, pero hay que hacerles mantenimiento, también es urgente hacerlo. Casi todas las aristas, todas las decisiones en todos los puntos, en todos los enfoques que los vean, son urgentes, no todas son para septiembre, sin embargo. Mi última pregunta, ministro, para darle paso a Ramiro y luego a mis compañeros. Buenos días, ya está Luisa Delgadillo con nosotros, la saludamos. Salió un video hace pocos días a usted con una precandidatura, que es alguna primaria del movimiento o sencillamente se quiso hacer digámoslo así, un testeo. No, más bien nos reíamos con el presidente porque le enseñé y fue, no sé, puesto por alguien ahí, no sé por qué, nada más alejado de la verdad. Pero bueno, en todo caso es un ministro que se las trae y eso es bueno. Gracias. Bueno que responda la verdad, bueno que nos diga la verdad y claro con lo que está diciendo el ministro Luque. Ramiro, por favor, a ver si cuidado, se cae en desgracia por ese video. No creo, porque se ha reído con el presidente. Le damos es broma. Ministro Luque, si bien es cierto, los hechos de la naturaleza no son previsibles, pero dentro de los históricos sí se puede hacer los márgenes de afectación. Si eso sí es calculable. ¿Cuánto nos hace falta a nivel energético para el país que pasen, digamos, que se alineen los planetas y vengan todas las catástrofes juntas? Cuando digo catástrofes, todos los hechos que hagan, entre comillas, hoy colapsar al sistema energético y nosotros sí estemos preparados. 2 preguntas. ¿Cuánto nos hace falta en energía? ¿Cuánto necesitamos en energía? ¿Y cuánto demanda eso en dólares para tenerlo a 10 puntos? Y la tercera, en tiempo. A ver, si es que se prevé un estiaje muy fuerte, nosotros deberíamos estar contratando 1000 megavatios. ¿El estiaje es el único problema? El otro problema es la demanda. Tenemos un crecimiento histórico de la demanda que usualmente estaba creciendo del orden de 3% anuales.
y ahora los últimos años está creciendo un 10% anual. Estamos consumiendo mucho más energía. La otra es la ineficiencia. Dentro del tema de distribución tenemos pérdidas muy grandes. Las pérdidas negras que se llaman. No solo pérdidas negras, pérdidas técnicas también, pero las pérdidas negras son un problema del orden del 10%, que cuando uno ve es significativo. Entonces, tenemos problemas en todos los temas. El orden de inversión depende. Normalmente puede estar entre 700 puede estar en 700 a $1,000 el megavatio, más o menos, millones de dólares el megavatio. $700,000 a $1,000,000 el megavatio. Eso es aproximadamente los rangos de lo que hemos visto en ofertas en nueva generación. Y eso sumando un global, ¿cuánto Nosotros billete ahorita es? estamos más o menos por contratar 430 megavatios. ¿Y eso en dólares cuánto es? Eso, a ver, a nivel referencial estamos hablando más o menos de $400 millones a 450. Para eso se puede hacer alianzas público-privadas, traer inversión extranjera, porque claro está que el país no tiene los recursos necesarios para solventar gastos urgentes, peor los emergentes. Bueno, ahorita con esta crisis energética, nosotros, el presidente ha dispuesto que se le dé prioridad a este tema y es mucho más rápido nosotros poder contratar generación pero hay la plata emergente. La vamos a conseguir sí como sea. ¿Y admite inversión extranjera? Ya, en el tema de inversión extranjera es importantísimo las alianzas estratégicas que puede llegar a firmar SELEC. Le pongo un ejemplo, Termogas Machala. Termogas Machala es una central que está a media llave operando, que tiene personal trabajando, en donde nosotros lo que quisiéramos hacer es hacer un inventario de todos los equipos que tenemos, de todos los terrenos que tenemos, de todo el personal que tenemos, y decirle el espacio que tenemos para nueva generación que existe ahí mismo. Incluso tenemos máquinas sin instalar ahí, están guardadas. Nuevas, de paquete, ya desde el 2015. Ya, entonces, una central que está operando a 120 megavatios puede llegar a 480 megavatios si se hubiera hecho. O sea, ¿para qué comprar? Simplemente está ahí guardado. Está ahí. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer en eso es, con todo ese inventario, todo ese beneficio de inventario, decirle a un aliado estratégico, tú ven acá y hazte cargo de este tema a cambio de una tarifa de pago de energía eléctrica, y ellos se hacen cargo de conseguir el gas que es necesaria para producir todo. Y la opción de paneles solares, que ya sacaron un reglamento, ley para este tema, pero si nos metemos a fondo, el mundo está en eso. Sí, a ver, pero el mundo también tiene problemas con los paneles solares. Lo que está pasando con energías renovables es que no dejan de depender del clima. Entonces tenemos un problema con el clima en las hidroeléctricas. Si metemos mucho más a las energías renovables, que es el camino, y lo estamos haciendo. Tenemos ahorita cerca de 13 proyectos de inversión privada, fotovoltaica y eólica e hidro, que las estamos trabajando con el sector privado. Y el primero de esos sale la siguiente semana. Es un contrato firmado entre el 2020, pero entre tanta cosa se ha dilatado y nosotros ya lo vamos a sacar para que empiece la construcción, ojalá en agosto o máximo septiembre. Pero así tenemos 13 proyectos y hay que darle a las energías renovables su espacio. Sí, eso es lo que queremos hacer. Nuestra ubicación geográfica, tenemos el sol 24, los 365 días del año. Sí, tenemos un mapa solar que funciona bastante bien para eso, y tenemos que incentivar estas energías. ¿Qué le está pasando al mundo en donde ya han avanzado mucho más en energías renovables? Que a veces tienen inestabilidad en el sistema. Y ese tema de inestabilidad en el sistema genera que se tengan que hacer otras inversiones adicionales. ¿Cuál? Termos con gas. Eso es a lo que le está apuntando al mundo. Es el combustible de transición para llegar a ese punto. Carla. Ministro, usted hace algunas semanas denunció un acto en la provincia del Oro, si la memoria no recuerdo, que votó a todos los funcionarios porque tenían ahí la maquinaria, por así decirlo, y no la habían puesto a funcionar. Nos acaba de decir que hay maquinaria desde el 2015 o que podría haberse puesto en funcionamiento y no hubiésemos pasado las penumbras que literalmente hemos pasado en estos últimos meses. Pregunto, ¿se han ejercido acciones legales contra estos funcionarios? Porque la Contraloría tiene que castigarlos, nos castiga a los que somos funcionarios públicos por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, o no hacemos. Y en este caso debería también ser un tema penal, llevar a esta gente a la función, a la parte penal, porque tienen que estar presos estos funcionarios que han hecho por omisión una estupidez como esa de tener la maquinaria comprada, de tener los equipos comprados y tenernos literalmente a oscuras. Termogas Machala es una unidad de negocio de SELEC, y yo he dispuesto al gerente de SELEC que vea todos los temas para, cuando corresponda, poner las denuncias
que caben de acuerdo a cualquier proceso. Y incluso entiendo que en Termomanaví sí había puesto algunas denuncias por un tema de falsificación de documentos de ciertos contratistas, pero sí, evidentemente, si nosotros vemos la posibilidad de poder poner denuncias para ir contra los responsables de ese caso, lo haremos. Lo de Termogas Machala es penoso porque desde el 2015 es una central que estaba pensada para funcionar con gas del Golfo, del Campo Amistad. El Campo Amistad lamentablemente hoy solo genera 20 millones de pies cúbicos, pero Termogas Machala en su operación total debería de requerir cerca de 90 millones de pies cúbicos y con eso generar 480 megavatios. Entonces tenemos el problema de que parte de la generación que tenemos ahora está operando a diésel, entonces no es Termogas sino Termodiesel Machala, como yo le digo. Y por otro lado, el otro problema que tenemos es que muchas de las que tienen que estar operando a gas no están instaladas. ¿Usted es catedrático? No. Sí fui profesor. Debería de serlo. Sí, porque es muy didáctico. Es muy didáctico. Pero el tema de la energía eólica, por ejemplo, ya que lo tocaba Ramiro, el doctor Cepeda, decía usted que sí, que es algo que estamos viendo. ¿Tienen costos de cuánto le costaría, valga la redundancia, la cacofonía, diría la doctora Ansaldo, de cuánto cuesta instalar estos paneles solares o estos molinos, por así decirlo, en relación a lo que se está comprando en energía a Colombia, en lo que se va a tener que comprar ahora y seguramente para poder mantenernos con energía eléctrica los siguientes meses? ¿Tiene costos? Es una energía... Si digo el costo por megavatio me voy a equivocar seguramente, pero el CAPEX, el valor de la inversión es más bajo. El problema que tenemos es que si uno instala normalmente, digamos, X hectáreas de fotovoltaico, eso genera un número de megavatios, supongamos que sean 100 megavatios. El problema que tienen las centrales de generación de fotovoltaicas y eólicas es que aún dependen del clima. Entonces, nosotros lo que le llamamos el factor de planta, una planta de generación, es cuánto generas en megavatios de tu potencia nominal. Es decir, cuánto generas en realidad versus lo que podría generar si siempre está el recurso, el clima funcionando. Se me ocurre... Entonces, el factor de planta de una fotovoltaica está del orden del 20%, es decir, es muy bajo. La hidroeléctrica tiene 60%, la térmica cuando la prendes está siempre. ¿Ya? Entonces, hoy nosotros lo que tenemos que hacer es tener prioridad en todos los sentidos. No le estoy diciendo que no a las energías renovables. Tenemos que avanzar con todos estos proyectos. Tenemos 3 en marcha. El primero ya lo sacamos, firmamos una adenda, se ve un contrato regulado y en agosto están iniciando construcción. Pero el problema es que tantos años de falta de inversión en generación y mantenimiento ha generado que ahorita todo sea urgente. Entonces, tenemos la urgencia de los renovables, tenemos la urgencia de las térmicas con gas, tenemos la urgencia de las térmicas normales con búnker, que ahorita las tenemos que hacer porque si no, estamos con problemas. Con muchos problemas. Ministro, le doy paso a mi compañero que está en plataforma, Jaime Velázquez. Buenos días. Jaime, buenos días. No te hemos saludado. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Y pues, obviamente un placer tener al ministro de Transporte y Obras Públicas y obviamente encargado de energía. Ministro, el tema, le voy a cambiar un poquito ya de tema, hemos hablado bastante de electricidad, le voy a hablar del tema de transporte y obras públicas, y le voy a hablar específicamente del planteamiento de la Agencia Nacional de Tránsito con respecto a los radares, que en un momento dado el presidente de la República lo que dijo fue anular los radares que están a cargo de la CTE, que es lo que puede manejarse. ¿Cómo está ese tema y qué va a hacer justamente la Agencia Nacional de Tránsito con respecto a esto? A ver, la Agencia Nacional de Tránsito no es competente más que en el tema de validar y homologar los radares técnicamente. Esto cae en la jurisdicción de CTE y dentro de CTE yo lo que he pedido es que se revisen todos los contratos porque hemos encontrado ciertos vicios en contratos firmados directamente entre CTE con los gestores privados, en donde en actas de negociación en un mes, un proceso de licitación que dura un mes, pasamos ya no recuerdo si eran, en la oferta eran, póngale que 100 radares y terminamos en 438 radares dividiendo al país entre 2 consorcios. Entonces, esos temas yo lo que estoy pidiendo es que se revise el negocio de los radares, cuánta plata generan estos radares, y de ahí tenemos otros convenios que son entre municipios privados y CTE, en donde, bueno, ya he involucrado municipios de por medio, pero yo lo que he pedido es una revisión exhaustiva del tema. Ok, ministro, solamente decirle que
una cosa que se contempla, y es que el gestor normalmente hace la calibración de los radares. Y lo lógico sería que un ente regulador como la Agencia Nacional de Tránsito, a nivel de auditoría, haga la calibración de esos radares o haga el monitoreo. Es una sugerencia que ha salido de aquí en las prácticas que hemos tenido aquí en esta radio. No sé cómo usted vea el tema. El problema, a ver, obviamente, evidentemente, si es que vamos a estar multando, debería exigírsele a estos consorcios también que tengan calibrado de acuerdo a la normativa que aplique y que sea técnico el tema. Lo que mucha gente no sabe es que el COIP es el que regula el tema de las multas de tránsito, y hay siempre cierta gente que dice debería haber un rango. Ese rango es difícil de determinar porque evidentemente Contraloría va a revisar la letra muerta, y la letra muerta habla de una velocidad máxima, y si es que se pasa no puedes tú calibrarlo un rango si es que está bien calibrada la máquina, ¿no? Pero en general yo estoy de acuerdo con usted de que las calibraciones de todos estos aparatos tienen que estar al día, y que en este tipo de consorcios, en este tipo de contratos y convenios en donde existen consorcios que están aparte ganando muchos recursos económicos, debería de lo mínimo hacer es tenerlos calibrados técnicamente cada uno de ellos, y peor los que generan multas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, ministro. Le paso a mis compañeros en cabina. Luisa, por favor. Gracias, Eduardo. Ministro, qué gusto saludarlo ahora desde la emisora. Yo tengo dos preguntas muy puntuales, y la una tiene relación con esa denuncia que usted formulara hace algún tiempo atrás y que al menos a mí me dejó estupefacta. Aquello de que el dinero que se debería invertir en el parque generador de energía eléctrica para el país se va para pagar a los trabajadores de acuerdo a sus prebendas y beneficios en contratos colectivos, lo cual me parece algo ilógico, irracional desde todo punto de vista. ¿Qué correctivos o qué acciones se han tomado para cambiar esta realidad y que esos recursos se inyecten al mantenimiento y mejoramiento de las obras que se necesitan en el parque energético? Usted habló de más de 500 millones de dólares. Sí, mire, yo respeto mucho a la gente que gana más plata. Es algo bueno que cada cual se merezca su sueldo. Aquí lo que está ocurriendo, pero no a costa de un sector que no está funcionando. Tenemos contratos colectivos que son leoninos para el Estado, tengo que decirlo. CENEL es el gran ejemplo sobre este tema. En CENEL es la institución de la que más quejas recibo como ministro de Energía y Minas. Sin embargo, es donde tenemos los sueldos más grandes, y son sueldos inequitativos dentro de la propia CENEL. O sea, si uno hace un gráfico por el tema del subsidio de la antigüedad, que es lo que se llama a la gente que más años tiene, tú puedes tener personas que tienen ahí 20 años trabajando, y hay uno que no recibe subsidio de antigüedad, 0, y hay otro que recibe 2 veces el sueldo. Servicio al cliente es la otra queja que más recibo de CENEL, y hay un funcionario que gana $13,000 que es jefe de servicio al cliente. Entonces, esas distorsiones indignan, sobre todo en un sector que está en crisis y que no ha sido capaz de resolver los problemas que tienen los ecuatorianos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo estamos atacando? Me gustaría decir que desde el Ministerio de Energía y Minas estamos haciendo algo al momento, pero la realidad es que desde el principio el gobierno de Daniel Noboa dijo: este no es un tema de CENEL, este no es un tema de SELEC, este no es un tema de Petro, este no es un tema de CNT, este es un tema de gobierno. Y quien lo está tratando y liderando es la ministra de Trabajo, que ya ha hecho algunos acuerdos ministeriales y que está liderando el tema para ver cómo se puede resolver esto de aquí. Y entiendo por conversaciones con ellas es que hoy y esta semana en general va a haber noticias sobre el tema. Cuando en el 2016, ministro, el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguraba con bombos y platillos la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, dijo a los ecuatorianos que esta inauguración de esta obra, esta gran obra, iba a permitir dar un gran salto hacia el desarrollo. ¿Qué pasó entonces hasta acá? Porque lo que hemos ido es en retroceso. ¿A quién o a quiénes responsabilizamos de todas las pérdidas que ha ocasionado para el país? ¿Hay alguna forma o seguro que nos permita poder tener una indemnización de parte de la empresa constructora respecto de todo aquello que se hizo mal y que hoy nos está pasando la factura? ¿Quiénes son los responsables? A ver, aquí hay que o ver el vaso lleno o ver el vaso vacío. Si uno ve el vaso vacío, uno dice, bueno, Coca-Cola tiene problemas, estamos en un arbitraje. Ese arbitraje nosotros pretendemos
que sea favorable al Estado, pero eso lo está manejando la Procuraduría directamente, y ciertamente así ha habido ciertas deficiencias, pero 330 días de 365 días, esa central está generando 1.200 megavatios. Entonces, sí tenemos que ser justos con que la inversión se dio en su momento y existe, y hoy nos estamos beneficiando de ella. ¿Qué pasó después? Que no ha habido inversión en nueva generación. Lamentablemente tuvimos años en donde no se ha generado nada y la demanda está creciendo a unos porcentajes, pero no solo todos los años, sino que estaba creciendo una tasa de 3% y después empezó a crecer una tasa del 8 al 10%. Entonces, nuestra necesidad de hacer inversiones de generación es imperante ahora. Gracias. Daniel Solórzano, pero antes, ministro, hay una central, se me fue el nombre, que en diciembre debe de estar, ¿verdad? Que es Toachi Pilatón. Toachi Pilatón, lamentablemente, es otra de las centrales que desde el 2015 está en 90% de ejecución, 85% de ejecución, hoy está en 96% de ejecución. Yo fui al sitio y evidentemente yo he estado en muchísimos proyectos de construcción, y en proyectos de construcción es como un engranaje de varias piezas. La pieza más grande normalmente se la lanza al contratista, porque es el que tiene el contrato multimillonario normalmente, pero tenemos un administrador del contrato que, si es que no quiere viabilizar las cosas, no se viabilizan las cosas. Hay un fiscalizador que, si no quiere viabilizar las cosas, no viabiliza las cosas. Es un equipo, es un proyecto, y el proyecto tiene muchas aristas, y yo les di un plazo de pocas semanas en ese entonces para que ellos resuelvan el problema como proyecto, y que el administrador, fiscalizador y contratista se pongan de acuerdo, y ya han llegado a un acuerdo. El contrato va a terminar en marzo. Les he pedido que la generación sea en enero, y les he pedido que ojalá se pueda adelantar la generación, independiente de que contractualmente tengan ellos más plazos. Sí. Solamente ¿cuántos kilovatios? 205 megavatios. 205 megavatios. Sí. Okay. Es bastante. Daniel, por favor. Sí, señor director, esta entrevista está siendo retransmitida por OnePlus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings de la radio. Señor ministro, lo quiero llevar, como dice mi compañero Jaime, al Ministerio de Transporte. Lo quiero regresar donde usted. Oiga, porque a mí me tiene un poco fastidiado. Está bien que hayan eliminado el subsidio de la gasolina, aunque me cueste, pero está bien. Pero yo, ¿por qué tengo que pagar a los taxistas? Oiga, el taxismo no es un servicio público como el transporte público, que es un bus. El taxista es un señor que está aquí parado, aquí en un centro comercial al lado, horas de horas esperando que le caiga una carrera que le va a cobrar cara. El taxista es un señor que tiene un carro del año que cuesta sobre los $20,000, un sub, un mini sub de estos carros chinos, lo que usted quiera. Y el taxista es un señor que tiene hasta una pantalla LED donde vende publicidad. A ese señor yo tengo que pagarle el subsidio del combustible. ¿Por qué? ¿Por qué no se cambia la norma para que los taxistas sean igual que los ciudadanos comunes y corrientes? Oiga, el señor no me va a llevar por 25 o 30 centavos, me va a llevar por una carrera mínima de $3, $4. ¿Por qué? Yo le invito a analizar el problema desde el país. El país tiene varias distorsiones en temas de subsidios. Tenemos el subsidio del diésel, tenemos el subsidio de la Extra y Ecopaís, tenemos el subsidio del gas. Este subsidio de acá, el de la Extra y Ecopaís, es el más inequitativo de todos. Sí, señor. Luego viene el del diésel, luego viene el del gas. Entonces empezamos con el subsidio en donde tenemos un verdadero problema. Cuando usted analiza dónde se consume más Extra y Ecopaís en relación a la tasa de motorización, resulta que El Oro y Zamora Chinchipe son las que más tienen. Entonces estamos destinando recursos al contrabando. Por un lado. Por otro lado, si uno analiza los quintiles que más reciben, el 53% aproximadamente de los recursos de ese subsidio se va a la gente que gana más de $1,000. ¿Ya? Entonces tenemos varios motivos por los cuales ese subsidio debería de ser revisado. El momento en que un gobierno toma la decisión de revisar ese subsidio y decir, aquí estoy gastando 600 millones y quiero recuperar algo de esos 600 millones porque me estoy dando cuenta que no está yendo a la gente que debería de recibirlo, sobre el universo de ese subsidio analizamos qué potenciales afectaciones puede haber. Y la que salta más
es el usuario del transporte de obras públicas. Usted lo está viendo desde el punto de vista del taxista, porque es el taxista el que da el servicio, pero nosotros lo estamos viendo del usuario. El día de mañana yo le subo ese costo al taxista y él lo que va a hacer es aumentar la tarifa, porque evidentemente es el problema que ellos tienen. Entonces nosotros no estamos queriendo proteger ahorita al taxismo, estamos queriendo proteger al usuario del taxismo, al usuario de las camionetas mixtas, al usuario de las motos, de las tricimotos, porque son los que van a verse mayormente afectados. Evidentemente ese universo es técnicamente imposible de limitar o de digamos, inventariarlos y registrarlos. Por eso atacamos aguas arriba a la cadena que sí podríamos inventariar y que va a incentivar a la formalización. Yo entiendo su punto de vista, pero obviamente dentro de ese subsidio, ese es el universo de gente que afectada se va a ver. Ok, entiendo ese punto. La realidad es que el taxismo es caro en esta ciudad y creo en el país. A tal punto es caro, señor ministro, que hay plataformas que ofertan el mismo recorrido a precios mucho más bajos, y es lo que prefiere la gente. Ojo, ahora, lo otro, para ser un taxista asociado, ¿usted sabe cuánto le cuestan a cada uno de los socios asociarse? $5,000 si es que no es más, para pertenecer a una cooperativa. ¿Cómo así? O sea, eso ya dejó de ser un negocio, mejor dicho, dejó de ser un servicio público y se convirtió en un negocio. ¿No lo quieren ver así? Está bien. La ley los protege, pero ya es momento de decir, señores, aquí hay que cambiar, porque como todo está cambiando, también eso hay que cambiar. Yo no puedo seguirle pagando a un señor que tiene una microempresa llamada taxi, porque eso es lo que es. Pero está bien, no hay ningún problema, lo entiendo. Lo otro, carreteras. Las que están formando parte de la red del Ministerio de Obras Públicas, este llamado invierno medio raro, medio extraño, verano, ha traído secuelas en la zona de Chimborazo particularmente. ¿Cómo está allí la reconstrucción de algunas carreteras o puentes que fueron llevados por el temporal de hace 2-3 semanas? Tungurahua, sobre Tungurahua, todo, la zona de Baños. Tungurahua y Chimborazo, porque también sí, fue afectado. Chimborazo también, pero Tungurahua es la más afectada. La más afectada. Nosotros, la vía permanece cerrada porque estamos instalando un puente Bailey. Hace un rato mencionábamos. Sí, hace un rato mencionábamos qué estuviéramos haciendo si es que ese proceso realmente se hubiera declarado desierto como estaba previsto. Hoy ya tenemos 21 puentes Bailey y cerca de 898 metros lineales listos para ser usados. Una vez que se instale este puente de Bailey, que creo que termina esta semana, el 4 de julio termina la instalación, ya esa vía va a estar activada de nuevo. Y en Chimborazo también tenemos activado una falla de un puente, no un puente, sino del acceso de un puente en donde ya se construyó un muro de escollera y está habilitado. Estamos mapeando todo, estamos activando toda la maquinaria en Napo, en Chimborazo. Tenemos también problemas en Santo Domingo y también tenemos problemas en Pichincha, Chimborazo y Tungurahua. Está todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está activado en territorio para ir resolviendo los problemas, movilizando maquinarias, llegando a acuerdos con GATS, tanto provinciales como municipales, y con empresas que nos puedan ayudar. Muy bien. Ministro, yo quiero dos cosas para finalizar. Comentarle primero sus logros, ¿no? Está en 2 ministerios donde las papas queman. Y está dando la guerra. Me gusta su claridad, su transparencia. La gente le cree. Siga así, haciendo que Muchas la gente gracias, la crea. Eso es lo más importante. Y lo segundo, ya esto es un comentario personal, no tiene que ver con usted, de los ecuatorianos. Cuando vino el estiaje el año pasado, todo el mundo indignado, clamábamos a Dios por lluvia. Y de pronto Dios, que es ecuatoriano, nos mandó una lluvia en enero. Y, ¿se acuerdan? Y se fueron los puentes, Dios mío, lluvia. Luego, después de lo que pasó, volvimos a clamar, Señor, por favor, ya no más lluvias. Y hubo lo otro. Y ahora, nuevamente hay lluvias. Entonces, Dios es bueno y generoso, pero tenemos los hombres, los seres humanos, que hacer las cosas como las que está usted diciendo y que han dejado no hacer por omisión o por sinvergüencería, por lo que sea, o por torpeza, por lo que sea, pero hay que hacer lo que hay que hacer para que junto con la naturaleza, los seres humanos y Dios podamos vivir en paz. Usted sabe que eso es lo básico, ¿no? Sí,
Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias a usted por estar aquí. Muchas gracias por su gentileza. Vamos a pagar el corte comercial. Ya está Fernando Cornejo de Segura EP, con quien vamos a hablar cuando regresemos. Ha estado el ministro Luque, que es el hombre del gobierno, junto con la ministra Palencia, coincido con Carla, los ministros de los que más. Y los que trabajan de verdad. Sí, me encontré a Ivonne Núñez el día jueves pasado, que se iba a Lima y me ofreció venir esta semana, que tiene algo que anunciar. Sí. Ya algo dijo el ministro también. Vamos a ver qué será. Vamos al corte y regresamos.